Voy a hacer un directo. Bueno, es un directo especial para mí, porque aquí voy a fundir la parte de comunicación con la parte, digamos, de difusión divulgativa literaria no de ficción o ficción, ¿vale? Entonces, bueno, he avisado sobre un directo que he titulado Ganarse la vida escribiendo, modo pregunta. Buena pregunta, ¿eh? Y las claves para diferenciarte. Pero también, bueno, me gustaría que entrara la gente para que me escuchara, así que, oye, pues si me das 2-3 minutos, pues espero a ver si la gente se conecta para que pueda ver un poco lo que he preparado aquí y sobre todo también que acepte preguntas, ¿no? Porque, bueno, poniendo un poco en contexto, yo que soy periodista, comunicador, me siento comunicador, ciertamente, también soy escritor. Escritor que decidió tomar su propio camino en cuanto a literatura se refiere, porque, bueno, en el tema de colaboraciones, artículos, etcétera, eso ya también está, es un trayecto que he andado. En fin. Entonces, también conozco gente, y no sé por qué, últimamente más, sobre todo a una determinada edad, porque quiero también incidir en una cosa que voy a decir después, que me parece clave. Bueno, la voy a repetir después, pero la voy a decir ahora. Y es con respecto a la idea que decía de que conozco más gente, sobre todo de mi edad, ¿no? Que empieza a escribir a los 50, 40 y muchos, 50, hay mucha gente que empieza a escribir, que se ha decantado por... bueno, conozco escritores y escritoras que se han decantado bien por la literatura de ficción, por la narrativa sobre todo, por el tema del cuento, novela, y también por el ensayo, podríamos decir ahí el catálogo también de ensayo, ¿no? Es decir, ideas que yo plasmo a través de mis vivencias y lo que yo pienso sobre un determinado tema. Voy a bajar un poquito la música por si acaso molesta. Entonces, joder, me parecía un dato súper curioso que la gente de mi edad escriba, que se lance a escribir. Seguramente es una necesidad vital desde ese punto de vista. Pero también lo enfocan, no solamente para sentirse bien con ellos mismos, sino también para monetizar. Cuidado porque, a ver, no sé cuáles son las perspectivas que tienes a una determinada edad. Desde luego, si eres joven y te pones a escribir, primero yo creo que el asunto es sobre qué escribir cuando eres joven, ¿no? Que esa es la primera pregunta que a mí me asaltaría. Sobre todo estudiantes de comunicación, de periodismo, dirían, bueno, Carlos, ¿qué tengo yo que contar al mundo? Y luego ya sería el siguiente paso es, ¿por qué la gente iba a pagarme a mí por contar algo que a lo mejor no controlo mucho, que no tengo experiencia, que no tengo la visión clara? Porque escribir también es tener una perspectiva de estructura, ¿sí? O sea, bueno, puedes ponerte a escribir, desde luego, sin más ni más, pero luego al final vas a tener que sacar capítulos, se te van a pasar ideas, las vas a apuntar, las vas a ir colocando, vas a hacer una especie de esquema de escritura y al final se te va a complicar solo el asunto. Esto es por experiencia propia. Incluso cuando escribes un artículo de blog, que es más corto, pero tienes que tener una estructura también desde dónde quieres empezar, a dónde quieres llegar, qué asuntos vas a tratar en esos encabezados. Entonces, bueno, pues no todo es fácil, ¿no? Y cuando eres joven, pues ni mucho menos. Porque seguramente no estás hecho, ¿no? Te falta esa parte de vivencia, esa parte vital, esa parte de ordenar la cabeza. Pero antes de pasar a la gente de más edad, déjame que me centre un poquito en la gente joven, ¿vale? Porque me gustaría decir lo que pienso al respecto de si debo o no escribir, aunque crea que no tengo nada que contar. Esta sería la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿necesito escribir? Si estudio periodismo, estudio comunicación, estudio relaciones públicas, la respuesta la tengo clarísima. Sí. Y la pregunta que me vas a hacer es, ¿con qué objetivo? Buena pregunta. Buena pregunta de periodista, ¿no? Y yo digo que sí. Otra cosa es que luego digas, ¿sobre qué? ¿Cómo lo hago? Bien. Eso será el siguiente tema.
pero desde luego sí. Sí, porque al final eso es una parte de esa mochila que llevas que solamente, perdón, que solamente te va a aportar. Aportar, nunca te va a restar. Desde luego, si lo que vas a publicar tiene, no digo una calidad excelsa, pero sí te va a aportar, porque al fin y al cabo es una evidencia de lo que tú eres. Escribir, tener un libro publicado, aunque sea una novela corta, aunque sea, yo que sé, un libro de poemas, que sea no sé, no te estoy hablando de un artículo, pero sí, no sé, un breve ensayo sobre lo que tú consideras de cualquier temática que sea interesante o que a ti te interese, ¿no? Siempre vas a encontrar en una tribu a alguien que diga, wow, a mí me interesa lo mismo que a ti. La pregunta es sí. O sea, la respuesta es sí. Escribe un libro, pero empieza. Porque un libro cuesta. Incluido la novela corta, incluido un ensayo corto, incluido cualquier tipo de texto corto, también cuesta. Entonces lo que hay que hacer es empezar. ¿Por qué? Porque al final te va a pasar lo que nos pasa a todos. Que corriges y nunca terminas de corregir. Este es un problema que tenemos todos los escritores, ¿no? Somos demasiado perfeccionistas y a mí me sigue pasando. Vas a llegar a un nivel, ya te digo, como antes te decía, ¿no? Excelso, maravilloso. Al fin y al cabo, el nivel realmente te lo pones tú. Luego otra cosa es que caigas bien al público, a la audiencia, o que consigas que una editorial se fije en ti. Luego hablaré del tema de editoriales, ¿vale? Pero a la pregunta de si debo o no escribir cuando soy joven, desde luego. Pero ya. Dedica una parte de tu tiempo a escribir. Elige en qué sitio te mueves bien, que luego pensarás que solamente vas a escribir una vez un libro. No, es que puedes escribir muchos más. No solamente un libro, una novela, un libro de poemas, puedes escribir muchísimas más cosas. De hecho, sería lo ideal, que escribieses y que abarcases varios géneros y te lanzaras a ello. Y luego, a la gente que ya tiene una edad, escritores ya que ya no son noveles, sino que tienen, vamos, son noveles, pero que tienen una edad un poco avanzada, ya maduros, también es muy interesante escribir, porque esto es como la película de Regreso al Futuro que decía, aquí le va a gustar lo que yo toco, ¿no? Cuando Marty está con la novia, ¿no? Y además es uno de los, digamos, leitmotiv de la película, ¿no? Es decir, el miedo que tenemos al fracaso, ¿no? El miedo que tenemos al fracaso es algo tan humano, tan personal y tan intrínseco a nosotros mismos que es inevitable. Y eso también me pasa a mí, ¿no? Ahora bien, la gente que escribe a una determinada edad, lo cual me parece muy bien, que escribe sin haber asistido a un taller de escritura, ni siquiera creativa o no creativa, es decir, que por supuesto tienes que ser lector, porque si quieres escribir, pues lee. No te queda más, no te queda otra. O sea, no va a salir de tu mano, de tu pluma, de tu teclado, no va a salir nada que tenga cierta calidad, literaria o no literaria, si no escribes ni te habitúas a escribir a diario. Esto lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, da igual que tengas 20 años, que tengas 40, 50, tendrás que proponerte escribir y luego corregir. La corrección llegará un momento en que pares porque tendrás que continuar. Eso te lo va a decir el tiempo. Entonces la pregunta al final es esta, ¿no? ¿Tienes 20 años? ¿Tienes 40, 50 años? Por supuesto, publica, autopublica. Luego la pregunta de una editorial o no, eso te lo va a decir el tiempo. ¿Por qué? Porque depende de los contactos que tienes, que no tiene por qué ver con tu calidad literaria, no tiene por qué. Contactos directos, ¿vale? O a través con agentes, por ejemplo, hay agentes que presentan a escritores editoriales porque creen que hay ciertos temas que pueden interesar. Ahora bien, sabes, y si no lo sabes te lo digo yo porque me lo han contado, no trabajo para editoriales porque he decidido no trabajar para editoriales, pero sí conozco mucha gente que les han encargado trabajos de editoriales. ¿Y qué pasa? Pues que las editoriales tienen un objetivo de ventas, y el objetivo de ventas al fin y al cabo se traduce en una dictadura. Es decir, tú tienes que escribir sobre lo que yo te diga, porque no es que te lo vayan a decir, pero como les presentes algo que no tiene cabida en el mercado editorial, pues no te van a apoyar, no van a hacerte un contrato ni nada por el estilo. Depende también, por supuesto, luego de la temática de los públicos, ¿no? Es casi posible que en el mercado de literatura juvenil, por ejemplo, baje, depende de los países,
pero es muy posible que a lo mejor aquí en España baje el mercado editorial de literatura juvenil, infantil y juvenil solamente por los datos demográficos, ni más ni menos. Es decir, que si no hay nacimientos, si ese mercado disminuye, pues se mantendrá por el tema de lecturas que acompañan al aprendizaje en el aula, ¿vale? En otro tipo de concursos literarios o de literatura que se compra así sin más, es complicado. También ten en cuenta que al público juvenil, por ejemplo, no solamente le interesan novelas, le interesan otro tipo de temas, y las editoriales también apuestan por ellos. Temas, por ejemplo, divulgativos. Yo te puedo hablar de, yo qué sé, cómo funciona una nave espacial, ¿no? O incluso de ciencia, por ejemplo, ¿no? Había un libro muy interesante que mandaba una profesora, un profesor, que se titula ¿Por qué el cielo es azul? Y ante esa pregunta de ciencia, pues había una serie de capítulos y apartados en los que indicaba al lector, ¿no?, joven, que por qué o tal cual razón, ¿no? Era más bien un argumento científico de distintos aspectos que una persona de corta edad pues no entendía. Entonces, de una forma ilustrativa, de una forma más amena, con un estilo, pues explicaba estos ciertos fenómenos científicos o matemáticos, o físicos, o químicos. Y, de alguna forma, bueno, pues tenía un público, porque si te das cuenta en esa temática, el chaval no va a comprar de motu propio el libro, pero sí un padre va a decir, bueno, quizá con esto aprenda algo, ¿no? No solamente por el hecho de leer ficción, supone que un padre o un familiar compre un libro, ¿no? Te das cuenta, hay un montón de variables que inciden o que revierten en en tu éxito para presentarte delante de una editorial. Otra cosa a tener en cuenta de las editoriales, aparte de esa, como he dicho, ¿no?, de esa obligación de responder a un tema que te proponen, es que si te hacen un contrato, bien sea por exclusividad o bien no por exclusividad, tu libro tiene una vida corta, comercialmente hablando. No es que desaparezca, pero si estamos hablando de una serie de número de miles de títulos, de cientos de miles de títulos que sacan las editoriales, pues como comprenderás van a dedicar el esfuerzo comercial a una parte. A una parte la dedicarán, impulsarán, lograrán objetivos de venta o no. Normalmente depende, la editorial tienen ya algunos pillados el truco con respecto a sus audiencias, y saben qué tipo de público les compra, etcétera, etcétera. Perdona, que estoy aquí con la música. Entonces, a lo que voy es que tu libro, puede que si una vez has sido elegido, tienes esa fortuna que yo pongo entre comillas, por una editorial, es posible que te pongan en la cresta de la ola durante 3 meses y después pases a mejor vida. O sea, pases a un segundo término, aunque no desapareces de catálogo. Eso lo tienes que tener en cuenta, porque al final también es frustrante, ¿no? Tienes que pensar que eres un producto que está en un momento dado ahí colocado y después ya no. Hola, se acerca el invierno. Entonces, este es un dato que hay que tener en cuenta. La corta vida de tu libro a nivel editorial. Entonces, al final, lo que yo digo es que existe la posibilidad, ¿vale? Depende de las expectativas que tengas, porque también una editorial no te va a asegurar unos ingresos exorbitantes, a menos que seas un superventas, y de hecho se encuentra con los dedos de la mano. Yo incidiría también en la autopublicación. Autopublicación, pero ya digo, porque no estamos enfocando realmente a ser escritores profesionales. O sea, una cosa es dedicarse a esto y vivir de esto, y otra cosa es alimentar tu currículum, alimentar tu ego. Estamos ahí en las dos cosas, ¿no? Es decir, que quizá cuando eres joven alimentas currículum, cuando tienes una cierta edad alimentas ego, ¿no? Y te vale, y ya está, es suficiente, ¿no? Seguramente en edad avanzada el ego es un tema que no te preocupa demasiado, porque tienes ya camino andado, seguramente tienes unos ingresos asegurados y ya está. No tienes por qué realmente llegar muy lejos con el tema de ventas, etcétera, ¿no? Ahora bien, en la parte de edad más joven, en edad de estudios universitarios, por supuesto, desde luego que no estás buscando ingresos, pero lo que yo te digo es que estás buscando un currículum, estás buscando un portfolio personal y profesional, y ya está, ¿no? No pasa nada si al final dices, no tiene por qué pegar, eso tiene que constar. Ya está, ni más ni menos. Yo había preparado una serie de claves que las tengo aquí. La pantalla que tengo detrás, tengo una serie de claves que me gustaría leer para los que veáis este vídeo, aunque sea luego en diferido,
Porque es decir, cómo diferenciarte realmente a la hora de vender. Bien, una cosa, estoy hablando de autopublicación, pero también cuando, si por alguna razón estás en editorial, la parte de promoción, una vez que la editorial ya ha dedicado un esfuerzo a impulsar tu libro durante un periodo de tiempo, que luego decaerá, está claro, que eso es así, seguramente tendrás que seguir haciendo tú esa labor de difusión y de marketing. Ojo a este dato. Si tú quieres seguir vendiendo cuando has perdido al primo que tienes detrás, ¿no? Así, fortachón que está detrás y dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, la promoción llegaba hasta tal día y a partir de aquí, bueno, pues que estará en catálogo y por búsquedas y por lo que sea. Bien, estupendo. Pero si quieres seguir vendiendo libros y que no van a estar en la primera línea de la primera estantería de novedades de las librerías, porque eso es así, o sea, todo el mundo hace la foto, ¿no? Cuando publicas el libro y vas a una librería y ves tu libro y dices, foto, que voy a enseñar a todo el mundo que mi libro está en la estantería. Pero vamos, que a la semana siguiente, no. Así de claro. Bueno, esto es así, dirás que es muy duro, pero es así. ¿Frustrante? Bueno, yo creo que haber llegado a la estantería de ventas de una librería o de 100.000 librerías no está nada mal. Te va a garantizar unos ingresos, pero después esos ingresos es como una ola, ¿no? Que sube y luego se desinfla y baja. Entonces te queda el asunto de la autopublicación. Y entonces es donde entramos en las claves para diferenciarte. Es donde yo quería llegar. Tampoco quería hacer esto muy largo, el vídeo, por si entra alguien más también alguna pregunta, porque depende, ¿no? Hay miércoles que se me conecta la gente a 1 hora, luego no se me conecta. En fin, he decidido que eran las 10 de la noche porque, por experiencia, pues hay gente que se conecta hasta ahora, que podía empezar a las 8, pero luego me tiro 1 hora hablando y hasta las 9, 9 y media y no entra nadie. Así que bueno, por lo menos lo tenemos aquí. Entonces, al tema de la autopublicación, yo te voy a decir cuáles son las claves que son para diferenciarte. Te digo, igualmente, si tienes 20 años como si tienes 50 años, tal cual, son claves universales para todos, para posicionarte mejor. Pero ya no con el músculo, como decía yo, de la editorial que tienes detrás, sino tú mismo. Si no tienes editorial, también vale. Entonces, en cualquier caso, valen las claves que son prácticas, ¿eh? O sea, son para poner en marcha. Porque si no la pones en marcha, las claves muy bien, pero si te vas a estar diciendo cuál es la clave y al final no lo haces, pues no vas a tener los resultados. Esto está muy claro, ¿no? O sea, si te dicen las preguntas del examen y no te las preparas, pues como cuando vayas al examen, si las preguntas preparadas, tú me dirás qué es lo que te espera. Pues el batacazo total, ¿no? Entonces vamos a ver, yo las 3 claves que te quiero poner aquí son las siguientes. Primero, estás subestimando, me parece a mí, que todo el trabajo que tienes de redes sociales, todo el trabajo que tienes de divulgación, porque al fin y al cabo tu mercado se limita a familiares y amigos al principio. No me digáis que no. O sea, tú vendes 40 libros, pero es de un boca a boca. Los primeros 5 días serán para los más próximos y después de un boca a boca, ¿qué tal? Pero se va a mantener eso, es decir, vas a llegar a los 150 libros porque el boca de boca del boca se va a estirar. No. ¿Cuántos bocas hay? Digo, de rebotes. 2, 3. Y eso por una hilera de 2, 3, 4 personas. Es decir, que puedes llegar, pues bueno, a vender un determinado. Luego, hombre, si haces algún acto, por supuesto también el acto promocional de buscarte una librería. El editorial es tal cual la cuentas. Vale, thank you. Si haces algún tipo de evento en librerías que también están abiertos a este tipo de colaboraciones porque les interesa atraer público, al fin y al cabo un acto que es gratuito beneficia a los dos, a escritor y a librería, a librero, ¿no? Pero estamos hablando otra vez de un público muy reducido, es decir, la librería no es un estadio de fútbol. Vale. O sea, no entra la gente por docenas y por poner un cartel de que hoy presenta el libro tal, no sé quién. Pues tampoco creas que va a ir ahí a entrar alguien diciendo, ¿este quién es? A menos que le pongas, no sé, un clickbait de esos, un letrero súper, vamos, impactante que diga, uy, esto parece interesante, ¿no? Entonces, te vas a tener que apoyar en las redes sociales, principal forma de difusión, no de estar haciendo eventos, que también, sino a través de redes sociales y lo vas a tener que hacer tú. Tú. Y aquí es donde vamos, es decir, y dices, caray, ¿y cómo puedo hacer mejor difusión? Hombre, evidentemente que con mejor material. Hasta ahí estamos de acuerdo. Es decir, publicar la portada de tu libro 50 veces en tu muro, aunque sea en Instagram, que por ejemplo ahora estoy en Instagram, no te va a hacer vender más. ¿Vale? Porque el algoritmo seguramente dirá, esto ya lo he visto, ya no lo vuelvo a mostrar. ¿Que sale alguien con tu libro diciendo no sé qué? Puede que sí, pero vamos,
ponte a buscar gente. Entonces vas a tener que organizarte tú tu propia estrategia de ventas, de difusión. Las claves son las siguientes. Bien, digo, asumiendo o que asumes esa parte de seguir vendiendo, aunque la editorial no esté detrás o esté ahí, al ralentí. Primero, yo pondría el acento, sinceramente lo digo, de verdad, creo que es muy potente y no todos los escritores lo están haciendo, en la voz. En la voz y la locución. ¿Por qué? Bien. Sí, pega mucho el tema de escribir un fragmento en una publicación, formato cuadrado, rectangular, y ponerlo, ¿no? Una cita de tu libro seguramente no quepa en ese cuadrado. Tendrá que ser una cita fuera de tu publicación, a menos que sea pues un libro de citas cortísimas, de poemas cortísimos, es decir, es que por extensión no cabe. Entonces tendrías que inventarte una cita tú de esas como muy, ¿cómo se dice? Muy lapidaria, ¿no? De estas de estar en una lápida, ¿no? Es decir, de esas, además son las frases más estúpidas que puedes haber leído en el mundo, que yo las he leído, pero que al final de estar ahí circulando y circulando y todo el mundo le gusta, pues dicen, ay, me gusta lo que has dicho, me gusta lo que has dicho. Y parece que como que es una frase que, bueno, que la ha dicho, yo que sé, Marco Aurelio, ¿no? No, perdona. Esto es una cosa que no tiene mucha profundidad, pero bueno, que además ha sido repetida 100.000 veces de 100.000 formas, ¿vale? Pero bueno, por pensar que eso tiene 2.000 likes, tú ya eres un vendelibros número 1. Bueno, tampoco nos pasemos. Una cosa es difusión y otra cosa es venta, ¿vale? O sea, bueno, ¿en qué grado de conversión estamos hablando? Pues ahora mismo las conversiones son de un 1 o 2%, ¿vale? Sobre el nivel de difusión, es decir, que estamos hablando de márgenes muy estrechos. Entonces, para subir esa venta, yo te aconsejo que aparte de esa cita que tú vas a colocar en un muro a nivel de letra, ¿vale? A nivel de cartel, creo que es muy interesante habilitar otros medios. El vídeo, bien, está bien, pero pueden ser vídeos tuyos también, por supuesto. Pero al fin y al cabo el vídeo lo que va a tener que incluir es voz y locución. El vídeo también puede incluir una parte de edición posterior, hacer un efecto bonito, así como muy despamparante y tal. Pero el vídeo con un efecto de luces no lleva a la venta. Lleva a que, oh, mira, like, pero no vas a quedarte con ese cliente. O sea, no nos engañamos. Lo que quiero decir con esto es que no por tener 5.000 likes se traduce en 5.000 ventas. Esto lo sabemos todos. Entonces, la voz, bien para vídeo o bien para audios, solamente audio, porque hay gente que le cuesta mucho salir delante de la cámara, no está habituado, ¿vale?, a estar delante de la cámara. Entonces le cuesta mucho, incluso hilar las palabras, se trabuca, o incluso locutar, ¿no? Simplemente por el hecho que voy a hacer una locución, por cierto, ahora antes de que se nos pase más tiempo para que veáis un ejemplo, ¿no? Entonces la clave primera es la voz. La segunda, que tiene que ver con técnica, respiración y entonación, por supuesto, ¿vale? La segunda clave, y luego voy a locutar un libro, un texto, que además que me lo ha dejado mi amigo Jesús para que lo locute y lo voy a hacer ahora, y un poema mío, si me lo permiten ustedes. La segunda clave es el marketing y la difusión. Con respecto a la voz, el marketing y la difusión que tienes que hacer, yo te aconsejaría desde luego un podcast. Pero tienes que saber cómo montarlo, tienes que saber cómo difundirlo. Tienes que saber, por ejemplo, cuáles son las plataformas, cómo hacer que ese código que genera el podcast se traduzca en todas las plataformas también, ¿no? Que luego una cosa es difundir y otra cosa es que la gente compre, pero estás arando el terreno, estás haciendo que la gente se prepare. Con una bonita voz, con una locución estupenda de tus fragmentos del libro, es posible que vendas mucho más, muchísimo más. Eso se va a traducir efectivamente en conversión. O sea, marketing, difusión, pero conversión a venta. Y eso viene a través de la voz. Porque también a la gente le gusta. Dice, tengo que tener buena voz. No exactamente, pero tienes que trabajarla, porque trabajando la voz llegas a tenerla muy, muy bonita. O por lo menos decente. Y si no, pues tienes que dárselo a un locutor profesional, pero eso te va a costar dinero. Entonces, voz, marketing y difusión en cuanto a podcast. Y también es muy interesante, porque aquí estamos hablando de los datos que tú tienes de tu posible comprador. Porque una red social te da una serie de datos que son generalistas, de visiones, de impresiones, de clics, pero nada más. Tú no te quedas con ningún dato. No te quedas con ningún dato. Voy a hilar la parte del email marketing, que es un tema también complicado, pero es efectivo, en cierto modo es efectivo el email marketing. Pero el email marketing no se trata de que tú entras en tu correo de Gmail y te pones a mandar correos. Tú tienes que tener un correo y una serie de datos en una plataforma de email marketing que te diga
si ese enlace ha sido abierto, cuánto tiempo ha estado leyendo, si ha abandonado, si ha habido rebote, cuáles son los usuarios que más leen tus correos, ¿entiendes? Y eso no te lo dice Gmail, eso no te lo dice Instagram, eso no te lo dicen las redes sociales, te dan unos datos generales. Si contratas una campaña de publicidad, sí te dan algún dato más, sobre todo los píxeles. El píxel de Facebook también te da algún dato más de cuántos ha leído, o sea, algún dato. Incluso el Google Analytics de tu web, de tu landing page, te daría más datos sobre usuarios, pero en ningún momento son datos, o sea, son datos anónimos, no son datos personales. ¿Cuál es el dato más personal? El teléfono y el email. Si tienes las dos cosas, puedes tener un cliente ya afianzado. En marketing es hasta así. ¿Cómo se gana un correo electrónico o un teléfono? A través de lo que siempre se ha conocido, y esto es famosísimo, el lead magnet, es decir, ese imán de dato para que te lo den. Ahora bien, cuidado. Yo que practico el email marketing y conozco ya las herramientas y tengo mi propia plataforma, de hecho, voy a hacer un curso para explicar cómo funciona, por ejemplo, ActiveCampaign, cómo funcionan los filtros, las automatizaciones, las listas, todo hay que dejarlo bien parametrizado para que luego tengas los resultados que necesitas. Cómo diseñar una campaña, cómo lanzarla, cómo obtener los resultados. Es decir, todo esto lo voy a planificar en un curso. Si estás interesado, haré una lista para informarte en cuánto sale el curso. Así que lo dejaré en mi web y lo publicaré en las redes para decirme, avísame cuando esté el curso, porque será un curso muy práctico, es como una pequeña guía, ¿vale? De lo que tienes que hacer. Práctica, nada de decir, no, bueno, pues esto es una plataforma, no, te estoy a decir, además con grabación de pantalla, vete aquí tienes esto, aquí tienes que hacer esto consigues esto, rápido, o sea, no nos podemos meter mucho en profundidad porque al final es complejo ese mundo, pero para empezar, sí puedes. Entonces, primero la voz, vuelvo a insistir, vuelvo a recuperar detrás, voz y locución, trabaja la voz, si necesitas ayuda, aquí tienes a alguien que te puede ayudar a locutar bien, y ahora voy a leer. Y déjame que te diga que aparte del podcast y del email marketing, en cuanto a marketing y difusión, hay la tercera clave que te quería también comentar. Y es la parte de redes sociales, por supuesto, pero las redes sociales con una cierta estrategia, sobre todo también de diseño, ¿vale? De branding personal, de marca personal, y que incluso puedas hacer tú y componer tus propias publicaciones. Estoy hablando de cosas prácticas, no me digáis luego en el vídeo que has hablado aquí unas claves así filosóficas, no, te estoy hablando de cosas prácticas, es decir, cogerte un Canva, decirte 4 cosas sencillas que puedes hacer para hacerte una buena composición, sacarla directamente desde tu celular o tu móvil y tener el impacto que necesitas para ir arando a esos clientes, ¿no? Esto con respecto a lo que es ya, bueno, estoy hablando también de difusión, redes sociales, diseño gráfico, pero en la venta nos vamos directamente a lo que es landing pages, es decir, páginas de aterrizaje de esos leads, donde tú realmente, porque estamos hablando de venta, es decir, de conversión de seguidores, no que te sigan en las redes, no, que vayan a una landing y den al botón de comprar. Eso es lo que estamos buscando, necesitas construir una landing page. La puedes subcontratar. En cualquier caso tendrás que tener tu propio dominio, tu propio hosting. Lo puedes subcontratar en otro sitio, pero al fin y al cabo, bueno, si no tienes dinero, es barato todo esto, evidentemente, ¿no? Entonces también he pensado que en este curso te voy a enseñar cómo contratar el hosting, que es muy fácil, sencillo, cómo hacer la instalación de ese WordPress, también sencillo, cómo planificar una pequeña landing page con un script de ventas, ¿vale? También práctico, es decir, qué debes poner en la oferta de la landing page. Estoy hablando de cosas prácticas, no me digan que no. ¿Vale? La landing page. Y sobre todo también ese WooCommerce que te va a facilitar, esa tienda que te va a facilitar obtener y generar ingresos por esa venta de tu libro. O sea, que tienes a menos que tengas una, digamos, ¿cómo se dice? La palabra, o sea, que solamente puedas publicar con la editorial, exclusividad, ya está, me vino. Es decir, a menos que hayas firmado una exclusividad, que puedas tener una página tuya y puedas también vender por tu cuenta, o que puedas colocarlo en otras páginas de venta de libros. Lo que pasa es que, bueno, cuidado, que si se puede arañar por todos lados, yo no digo que no, puedes colocarlo también en páginas de venta de libros, en Amazon, en Kindle, pero bueno, no te quiero ni contar que eran 200.000 títulos, que no sé si es al año, yo qué sé, es una burrada, ¿no? Es tanta gente la que está dentro del mundo editorial de autopublicación que realmente ya puedes pegar con un tema de esos que es, o sea, que pilla una pandemia,
Es que recuerdo una chica que se metió, le salió bien porque aprovechó el momento. Digamos, era buena en el momento que actuó. Eran dos chicas, ¿no? Que hicieron un lanzamiento de un producto, de un curso y de un libro, hicieron también. Vendieron a Amazon, se puso un número de Amazon porque era en pandemia y el producto, el libro, era algo como cómo gestionar las rabietas de tus hijos en pandemia o algo así, ¿vale? O sea, era como una búsqueda en Google de esas que flipas, ¿no? O sea, lo que flipas es que dices, hay padres que buscan en Google cómo aguantan los niños en casa. Hostia, fíjate el grado de desesperación. Claro, eso se juntan tantos astros del universo que al fin y al cabo te vas al número 1 de ventas en Kindle. Pero bueno, por un tiempo, a ver si te crees que seguimos en esas. No, esas ventas han llegado y se han pirado. Otra cosa es que luego tengas ese producto, ese curso, ese libro acompañado del lead magnet para seguir vendiendo tu curso como infoproducto, que se hace. Y ya se gestiona fuera de pandemia. Tendrás que modificarlo seguramente, porque a lo mejor lo has hecho expresamente para cuando estás encerrado 24 horas en casa con tus hijos. Hostia, pero después ya no. Las pandemias antes duraban muchos años, ahora afortunadamente con el tema de las vacunas se van antes, ¿no? Creo, está animado el asunto, está animado, no sé si ahí se acerca el invierno, pero si no me lo dices. A lo que voy es que tienes que tener una landing con una plataforma de WooCommerce para también tener esa parte de venta tuya que recibe la visita de tu red social que estás nutriendo, también con la difusión de tu voz, que es un buen producto realmente para hacer difusión de ese contenido, y luego también acompañado con ese email marketing, es decir, escritura persuasiva en correos, pero que cuidado que tengo que poner el punto aquí sobre las IES, porque el email marketing es duro, porque el nivel de apertura de los correos es bajísimo debido a que se van normalmente a promociones, en Gmail, en todas las correos estos de los sistemas de correo de las grandes compañías se van directamente a promociones, o sea, te van a spamear. De alguna forma no es que te eliminen, no te vas a spam, pero te han metido en la carpeta de promociones, donde realmente la abren poquísima gente, ¿no? A menos que tú hayas labrado una tribu anteriormente y abran esos correos porque realmente te siguen y saben que ese material que les estás enviando es de su interés. El email marketing tiene también su truco, porque claro, yo recibo email marketing de mucha gente a la que sigo, sobre el tema de emprendimiento, y meten unas parrafadas que sí, que el copy es como muy atractivo, muy literario, pero al fin y al cabo a mí me aburre, porque yo soy más directo. O sea, a mí que me cuenten, ¿recuerdas cuando Homero recitó un poema? Pues así me siento yo y tal. Bueno, ponte a leer tú el copy con toda la narrativa y llegar hasta el final, donde te quieren llevar un enlace, que es un vídeo de YouTube, que al final dentro de la descripción del vídeo, porque todo es marketing alineado, eso te lleva al final a tu landing page, que al final se traduce en un copy de la hostia, al final hay un clic por esa compra, ¿no? O sea, me estoy explicando, ¿no? O sea, cuidado porque el email marketing también tiene sus asteriscos y esto lo puedo tratar en otro momento también, ¿no? Para que sepáis cuáles son los principales problemas. También en el email marketing, que era la segunda clave que yo me estaba refiriendo, podcast, email marketing, redes sociales en cuanto a diseño, esencial porque la venta de librería se queda muy corta porque la propia editorial le da una vida muy corta a sus libros. Ya está, gracias, se acerca el invierno. Está claro, ¿no? No voy a tardar mucho más, porque sé que mañana la gente trabaja, así que no voy a tardar, voy a leer esto, ¿vale? Que quede claro lo que acabo de decir, y vamos a leer. Esto es de un amigo y alumno de la escuela, está al revés, ¿vale? Pero no pasa nada. Publicó un libro con la editorial Planeta, tiene publicado un libro con la editorial Planeta, y está en más proyectos muy interesantes, pero se da cuenta que la voz le va a transportar, le va a dar un plus. Entonces, es muy interesante el asunto de la voz. Y, si me lo permitís, hay un breve párrafo que me gustaría leer de su libro, que me llama la atención. Bueno, todo me llama la atención, ciertamente su libro es muy interesante. Se llama Se acerca el invierno, que no lo he dicho. Se acerca el invierno. Bueno, se llama. El pretítulo es Las lecciones de Juego de Tronos para la vida. Se acerca el invierno, de Jesús Nieto, ¿vale? Las lecciones de Juego de Tronos para la vida. Se acerca el invierno, Jesús Nieto, que está en Libros Cúpula, que es una editorial dentro del Grupo Planeta. Bien, he hecho aquí la precisión sobre la publicación y bueno, tiene más proyectos y yo estoy encantado de que Jesús sea alumno de la escuela y trabaje también la voz y trabaje también en la parte de marketing y difusión, porque él lo sabe, ¿no? Entonces me gustaría leer esto, ¿no? A ver, si leo, porque ahora yo es como si fuera un alumno que voy a declamar este texto y luego leeré un poema, voy a leer un texto, digamos, no es narrativo. Esto es un ensayo, digamos, entra dentro del ensayo, un texto más bien informativo, y luego llega un texto lírico, para que veáis un poco la diferencia de cómo es la entonación, ¿no?
Aquí trabajamos la pronunciación, trabajamos la respiración, trabajamos la entonación, para que veas que cómo pega este texto bien leído, si me lo permiten. Va por usted. El enojo es un remanente de energía destinado a aumentar nuestros recursos para resolver el problema que nos enfada. Al no saber canalizarlo, termina provocando más daño en la situación a la que nos enfrentamos. Tápate los ojos y escucha, no me mires a mí, escucha el texto a ver si realmente llama la atención, ¿vale? Ese es el juego. Cuando queremos algo y no lo podemos conseguir, se produce una frustración, lo que produce el enfado. Aria ha visto cómo ejecutaban a su padre y ha conocido que su madre y su hermano mayor han sido asesinados, por lo que su nivel de ira es altísimo. Desde el punto de vista químico, la ira provoca que el cuerpo segregue adrenalina y noradrenalina, neurotransmisores que estimulan la alerta y la actividad necesarias para el enfrentamiento y la lucha. En épocas primitivas, las amenazas y conflictos se resolvían a través de la lucha, por lo que la ira era necesaria para tener una cantidad de energía mayor en el combate. El problema es que en la actualidad las situaciones que vivimos no requieren tanta adrenalina, por lo que la genera el enfado no nos es útil. Y acabo. También hay que tener en cuenta que el enfado tiene lugar cuando se cree que los obstáculos y las frustraciones a los que nos enfrentamos los provoca alguien a propósito, lo que conduce a que si alguien piensa de ese modo viva enfadado y resentido de manera crónica. Asimismo, y ya final, el planteamiento y la actitud que tengamos de la vida influyen en nuestro nivel de enfado, puesto que para algunos la vida es una batalla continua, en la que cada obstáculo que interfiera en el camino provoca la reacción de enfado destinado a localizar al adversario y vencerlo, algo demasiado común en nuestra cultura competitiva, en la que vemos rivales por todas partes que pensamos que quieren oponerse a nosotros y derrotarnos. ¿Cómo ha quedado? Bien. La potencia de la voz a la hora de leer nuestros textos. Vamos a difundirlos a lo bestia, porque a la gente le va a gustar cómo lo declamamos, cómo lo leemos, cómo lo locutamos. Y por supuesto todo esto se trabaja con respiración, con entonación, con presencia de voz. A esta hora incluso más grave, porque a esta hora de la noche que estamos más cansados es como más grave. ¿Cierto? Bien, me van a permitir ustedes, si me lo permiten, que les lea un poema aquí, para que vean la diferencia entre lo que es la parte de locución, más bien descriptiva, de discurso, informativa, enunciativa, y una parte más lírica, ¿vale? Incluso lo puedo acompañar. Perdona, Jesús, no he puesto música en tu texto, pero bueno, creo que no era necesario, pero ahora sí que voy a poner música, sin molestar demasiado. ¿Se oye? Espero que sí. Me voy a acercar un poquito. Esto es un poema que escribí hace tiempo, pero me gusta. Gracias. Sin mirar al vídeo. No me miren el vídeo. No me miren a mí. Tapen la cámara. Escuchen, escuchen mi voz. ¿Desde cuándo la ola va y viene, repitiéndose a sí misma, que sabe quién es, desde que mira su cielo y a trazos este le pinta todas las líneas de su futuro, como cientos cometas de tiza? Cuanto más miro a mi cielo que por todos lados me anida, me veo como esa ola que sabe lo que el destino le dicta. Ir y venir a tus besos, dulces descansos de orillas, mansos como nebulosos bancos de peces que por todos lados brillan. A tu boca me acerco sediento, sin perder tu pupila linda, clavada en la mía de niño que postrada y desnuda ansía cerrarse para siempre, si con una sola caricia me premian tus pétalos tiernos, azúcares hechos por ninfas. Bajo tu cascada lisa de miedos,
te me escondes y esquivas. Mi dedo los aparta rasgando el mar rojo hacia arriba. Aún es milagro tan delicada suerte, traspaso temblando la línea. Y encuentro por fin mi universo que estalla y alumbra mi vida. ¿Te ha gustado? ¿Se ha oído bien? Con la música de fondo, que me ha acercado al micro. Espero que sí. Porque como no me permite transmitir por OBS, bueno, me permite transmitir por OBS, pero no veo a los espectadores, así que he preferido hacerlo sin OBS, porque si no sería un poco pollo. No quiero extenderme más. Han sido 40 minutos de directo. Gracias por estar ahí. Se acerca el invierno. Y espero veros pronto en otro directo, los miércoles. Hago directo. Si hay alguna pregunta me la hacéis en el chat o me mandáis un mensaje. Y hasta aquí porque son las 11 menos 20 y creo que es el momento de despedir. ¿Bien? ¿Sí? Gracias por estar ahí. Se acerca el invierno. Gracias. Espero que te vaya bien y sigas todo el trabajo. Cuando me despidas, se acerca el invierno, cierro el directo. Si estás... Repito mientras me dice adiós. Voz, marketing y difusión, email marketing, podcasting, Canva, diseño gráfico y finalmente landing page, WordPress, WooCommerce para hacer esa venta directa en tu dominio. Curso en breve para que todo esto de forma práctica lo pongas en funcionamiento de forma rápida, como digo. Así que, bueno, pues te tendré al tanto, ¿vale? Sigue en carloslopezmorante.com y en este perfil que tengo de Instagram para estar atento y pendiente de todo lo que voy haciendo. Y sigo construyendo material para la Escuela de Periodismo y Comunicación, por supuesto. En fin, que ha sido un placer teneros ahí y me despido ya. Sin más, ¿vale? Un beso muy fuerte. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Un besito. Chao.